Buen día a todos, bienvenidos a Toma Notax, un espacio para ustedes para platicar de temas de carácter contable y fiscal. El día de hoy estaremos platicando de las generalidades del contribuyente binacional, que realmente en la región donde nos encontramos es muy importante tener estas perspectivas, puesto que es muy común que existan personas que nacieron en Estados Unidos, que viven y han tenido toda su vida aquí en México, o personas mexicanas que deciden emigrar y tener su estatus migratorio legal en Estados Unidos, y pues hay diferentes implicaciones en materia fiscal que hay que considerar. Vamos a platicar de las personas físicas como tal y más o menos cómo es que a grandes rasgos son las reglas fiscales de tributación en estos dos países, México y Estados Unidos. Primero que nada, Estados Unidos es un país que grava a sus ciudadanos de todos sus ingresos mundiales. Entonces, por el simple hecho de haber nacido en Estados Unidos, ya se tiene una obligación fiscal de declarar e informar con independencia de dónde provenga el ingreso. De la misma manera, también Estados Unidos grava el impuesto sobre la renta por la residencia. Entonces, aquí también, si no soy ciudadano americano, pero por alguna razón yo tengo una visa de residencia, una green card, o me voy a trabajar, una visa especial y ya estoy residiendo en Estados Unidos, por ser residente fiscal, en este caso, viendo las reglas, ya tendría la obligación de tributar también en Estados Unidos. En cambio, México grava sus ingresos a los residentes mexicanos, que sí, el Código Fiscal de la Federación nos da una definición de qué es lo que se va a considerar residente mexicano para personas físicas. Y sabemos que existen las reglas de dónde se encuentra la casa de habitación, dónde se encuentra el centro de intereses vitales, pero de las generalidades, pues sería hablar de residencia y hablar de ciudadanía para Estados Unidos y también la residencia. Entonces, nada más lo quiero generalizar muy a grandes rasgos, sin entrar a muchos detalles, porque puede haber muchas particularidades, pero de qué es la situación que ocurre en esta región binacional. Primero que nada, sabemos que es común que hay personas que nacen en Estados Unidos y que toda su vida la han tenido en México, desde los estudios, sus trabajos, etc. Y entonces aquí es donde ya empieza a haber diferenciación, porque es una persona que al estar laborando en México tiene sus aspectos y obligaciones tributarias en México, pero también por haber nacido en Estados Unidos y ser ciudadano americano, pues ya tendría que también estar tributando en Estados Unidos. Y también es común que hay personas que consiguen una visa de trabajo, una visa de residencia, que se van a vivir a Estados Unidos, pero sus ingresos provienen de México en algunas ocasiones, y entonces también hay que estar evaluando los efectos fiscales de esto, de estar declarando en Estados Unidos ese ingreso que se recibe en México, pero ver también las reglas de acreditamiento. En México pagamos el impuesto de la renta como personas físicas a una tasa que va progresiva según el nivel de ingresos que percibamos, que va del 0 al 35%. En cambio, en Estados Unidos también se maneja una tasa progresiva para las personas físicas, pero esta va de 0 al 37%. Entonces, a nivel federal traemos una tasa de impuesto de la renta muy similar. La máxima es 37% en Estados Unidos, la máxima en México es el 35%. Sin embargo, hay algo muy importante a contemplar. Estados Unidos o los estados de Estados Unidos también gravan el impuesto de la renta. Es decir, que por los ingresos que se perciban dentro de dichos estados o con las reglas en esos estados, porque algunos graban los ingresos mundiales por el simple hecho de ser residente en dicho estado, entonces también tendrás la obligación de pagar un impuesto de la renta al estado. Aquí, si lo pongo en contexto con la parte de la frontera México-Estados Unidos, podemos hablar de California, que California tiene un impuesto de la renta a sus residentes de hasta el 13.3%, pero también podemos irnos a Arizona, que en este caso la tasa del impuesto de la renta es muchísimo menor que California y es alrededor del 8%. Está Texas, que Texas no tiene un impuesto de la renta estatal para sus residentes. Un estado también común para el mexicano es Florida, que en este caso Florida tampoco tiene un impuesto estatal para los residentes. Entonces aquí habría que ver si por alguna razón alguna persona mexicana se hizo residente de Estados Unidos
en dónde está residiendo para también ver la obligación fiscal que pudiera tener en el estado que corresponda. Entonces ya tenemos ahí una primera diferenciación, que en México sí se paga un impuesto de la renta federal, pero ninguna de las entidades federativas cobra un impuesto de la renta como tal. En cambio en Estados Unidos sí, pagas un impuesto de la renta federal, pero aparte tendrás que estar pagando un impuesto de la renta en el estado, dependiendo, claro, si el estado grava con el impuesto de la renta a dicho ingreso, ¿no? Entonces aquí hay una primera diferenciación a tomar en cuenta. En los ejemplos que vamos a platicar ahorita, estamos en la región Tijuana-San Diego, entonces vamos a platicar de lo que es California y los efectos estatales y federales, que son de los más comunes que nos toca ver. Un punto importante también es que pues, en ambos lados se van a grabar los ingresos mundiales según la residencia o la ciudadanía, ¿no? Entonces, en el caso número 1, que vamos a ponerlo como ejemplo, que es un mexicano que se vuelve residente de Estados Unidos. Entonces, en este caso, al ser residente de Estados Unidos por una green card o tarjeta verde o por una visa de trabajo especial, entonces ya va a empezar a trabajar en Estados Unidos, recibe ingresos en Estados Unidos y ya no va a tener ningún tipo de ingreso en México. Primero que nada, es muy importante que se presente un aviso de cambio de residencia fiscal para que le avisen al SAT que ya no vas a ser un contribuyente en México porque cambias tu residencia y te vas a Estados Unidos. Entonces ya con eso el SAT suspende tus actividades o tus obligaciones fiscales y tú ya empiezas a tributar en Estados Unidos. Ya dependerá del estado donde te encuentres, suponiendo que trabajas en California, pues entonces ya estarías contribuyendo y pagando tus impuestos en Estados Unidos como tal y en el estado de California como ejemplo, ¿no? En el estado que corresponda. Pero bueno, ¿qué pasaría si esta misma persona recibe su green card, se va a vivir a California, pero sus ingresos los percibe de un trabajo que tiene en Tijuana o en México en este caso, ¿no? Entonces aquí el ingreso mexicano paga impuestos en México, pero también por ser un residente en Estados Unidos y en California, esos ingresos tendrían que estarse declarando en Estados Unidos, porque pues graban los ingresos mundiales. Sin embargo, pues cabe comentar que hay un tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos y regularmente, pues tanto las reglas mexicanas como las reglas de Estados Unidos sí permiten el acreditamiento de cualquier impuesto que se pague en el extranjero. Entonces, el impuesto que se llegase a pagar en México, en este ejemplo, podrías acreditártelo contra el impuesto que generes en Estados Unidos a nivel federal, no a nivel estatal. Entonces, a nivel federal, si tú pagaste el 35% en México y en Estados Unidos por la tasa progresiva llegas a tener un 30% de impuesto, por ejemplo, entonces acreditas todo el impuesto mexicano pagando nada extra al fisco americano. Sin embargo, ese diferencial de 5%, claro, Estados Unidos no te lo va a devolver porque es un impuesto que pagaste en el extranjero, ¿no? Pero que sí sepan que hay reglas de acreditamiento. A lo mejor en el estado de California, pues se declara el ingreso y se va a pagar el impuesto que corresponde en California sin algún acreditamiento alguno. Caso número 3, puede ser un ciudadano americano que también es hijo de padres mexicanos, que tiene, vamos a decir, la doble nacionalidad. Es mexicano porque tiene padres mexicanos y se considera mexicano y no se puede renunciar a esa ciudadanía mexicana, pero pues eres también ciudadano americano. Aquí tendrías que ver dónde vives, dónde eres residente y de ahí también tus fuentes de ingresos. Si soy el ciudadano americano que ha tenido toda su vida aquí en México y trabaja en México, bueno, pues entonces volvemos al ejemplo anterior. Pagarías el impuesto en México, también lo tendrías que declarar en Estados Unidos y haciendo las reglas de acreditamiento, ¿no? Y pues si eres el ciudadano americano que se viene a vivir a México y por alguna razón tiene ingresos del extranjero, pues entonces o de Estados Unidos, esos ingresos se deben declarar aquí en México como tal. Y bueno, te permitiría México acreditarte el impuesto sobre la renta que se pague en Estados Unidos, en este caso como residente. Y por último, pues sí, también puede ser un mexicano, residente mexicano, que por alguna razón tiene algún ingreso que proviene de Estados Unidos. También se tiene que declarar en México y acreditarte cualquier impuesto que hayas pagado en Estados Unidos.
Son a lo mejor algunas de las diferentes vertientes que podemos tener, pero aquí es explicar esa generalidad y que conozcan y sepan que sí existen los posibles acreditamientos de impuestos para evitar estar pagando doble, ¿no? Sin embargo, pues empieza a haber, según las reglas fiscales, posibles diferenciaciones. Ahorita hablamos del ingreso en general, pero sabemos que puede haber diferentes tipos de ingresos. Puede haber que recibas sueldos, puede que recibas rentas, puede que recibas dividendos, intereses, etcétera. Entonces, ya dependiendo del tipo de ingreso, también puede haber particularidades en especial. Ahora bien, sin entrar tanto en detalle, pues derivado de esto, pues es la generalidad, también hay una serie de obligaciones formales e informativas que hay que estar cumpliendo. Como ejemplo, en México, pues presentaría mi declaración como residente mexicano, presento mi declaración anual, informo mis ingresos de donde provengan. Pero si por alguna razón yo recibiera o tuviera una participación accionaria en una empresa en el extranjero o en Estados Unidos, que ésta se considere, le llaman transparente para efectos fiscales. ¿Qué es una empresa transparente? Es una entidad jurídica como tal, es una empresa que se forma. Sin embargo, para efectos fiscales, la empresa per se no paga un impuesto como corporativa o como empresa, sino que esa utilidad que genera la empresa se la manda a los socios virtualmente, aunque no haya una distribución física del dinero, y el socio o los socios son los que declaran esa utilidad y pagan el impuesto como personas físicas, no lo paga la persona moral o la entidad. Entonces, por eso se les llama transparentes, porque a pesar de que sí se opera a través de una empresa, el impuesto lo termina pagando él o los socios. Entonces, en este caso, si un residente mexicano tiene participación en una entidad transparente para efectos fiscales, en este caso Estados Unidos, sí está obligado a informar esa utilidad aquí en México y pagar el impuesto correspondiente y te permiten acreditar cualquier impuesto que hayas pagado en Estados Unidos. También, si fuera ese el caso, tendrías que presentar una declaración informativa, precisamente que participas en esa entidad transparente, cuál es el nombre de la entidad, datos generales, la utilidad generada, etc. Hasta aquí creo que es lo más que llegaríamos a tener declaración informativa en México. Sin embargo, si estoy en la contraparte en Estados Unidos y soy un ciudadano o un residente de Estados Unidos, aparte de presentar mi declaración anual y pagar el impuesto de los ingresos mundiales, también puedo tener otra serie de obligaciones informativas, como que una obligación de informar al IRS si tengo cuentas bancarias en el extranjero, o en este caso en México, con las cuales yo tenga poder de firma. Y aquí no necesariamente son cuentas bancarias personales. Puedo tener o puedo ser socio de una empresa en México, soy el representante legal y yo firmo las cuentas bancarias de esa empresa por ser el representante legal, tendría que estarlas también informando en mi declaración anual personal en Estados Unidos si fuera el caso. No me genera ningún impuesto, no me genera nada, pero sí el fisco americano quiere saber el control que se tiene en esas cuentas bancarias y o activos financieros, ¿no? Porque también hay otra informativa que se liga a esta, que se llama FBAR, que habla del informe de tus activos o de, pues sí, tu participación en cuentas financieras en el extranjero. Entonces son como dos informativas que van ligadas y nada más es para informar cuentas bancarias. Sí rebasan de saldos de ciertos límites, ¿no? También estaría obligado como ciudadano residente americano informar si yo tengo una participación accionaria en una entidad en el extranjero. Entonces, en este caso, si yo soy socio al 10%, al 50% o a X porcentaje, bueno, arriba del 10% en este caso, tendría que yo estarle informando al IRS de esa empresa en la que participo. Y según la participación que yo tenga, pues pudieran generar algunas otras obligaciones de información o inclusive aquí sí, de tributación. Entonces, si esa entidad, como yo socio americano, y participo en una entidad en México, pero esa entidad en México está poseída en más del 51%, más del 50% por socios americanos, se considera una empresa controlada por americanos, por lo tanto, también tendrías que estar informando de esa utilidad y pagando un impuesto que le conocen como GILTI o como el Global Intangible Low Tax Income, que es
como una repatriación de utilidades de México hacia Estados Unidos, pagándolo entre comillas a una tasa baja, pero que al momento, ya en el momento que se devenga esa utilidad, la declaran en Estados Unidos y ya cuando se distribuye el dividendo no habría un pago de impuestos sobre ese dividendo. Entonces digo, aquí son muy generales mis comentarios, pero es para que distinga que no nada más hay una obligación del pago del impuesto, sino que pueden derivar también una serie de obligaciones informativas en cada uno de los países o gobiernos según sus regulaciones. Entonces aquí es para contemplarlo. Y otro punto muy importante es que claro, que si yo voy a llevarme unos ingresos de México, en este caso Estados Unidos, por estar obligado a declararlos allá, las reglas pueden cambiar. Es decir, si yo tengo una actividad en México de arrendamiento, como ejemplo, pues aquí en México yo declaro el ingreso que recibo de las rentas de ese inmueble, pero tengo opción, dentro de la legislación fiscal mexicana, de deducir los gastos reales o hacer lo que conocemos coloquialmente como una deducción ciega, que me regala el fisco el 35% de deducciones sin comprobante alguno. Entonces es un régimen muy común aquí en México en el cual dices, bueno, yo opto por esa deducción ciega, no tengo comprobantes, no deduzco los comprobantes reales de mis gastos de la actividad de arrendamiento, sin embargo, pues la base fiscal ya se disminuyó en ese 35% y pago el impuesto sobre esa diferencia. Si yo fuera el ciudadano americano que tiene sus inmuebles aquí en México y que los está rentando aquí en México, al llevarme el ingreso a Estados Unidos, las reglas de acumulación y de acreditamiento y todo, pues me dicen que yo me llevo el ingreso y las deducciones, pero la deducción ciega no es una deducción que califica en Estados Unidos. Por lo tanto, yo tendré que al ingreso del arrendamiento sí disminuirle al tributar en Estados Unidos únicamente los gastos reales, pero no esa deducción. Entonces aquí sí puede haber una diferenciación en la manera del pago del impuesto. A lo mejor en México terminaré pagando un 22%, pero en Estados Unidos pues ya tendré que calcularlo de diferente manera y acreditar ese 22% que pagué en México. Entonces sí lo quiero hacer relucir para que tengan mucho cuidado, sepan que hay que informarlo, pero también que las reglas fiscales pueden variar país con país y hay que tomarlo en cuenta y en consideración.